Hola, soy Dania Ayala Burgensle. Bienvenido al segundo episodio de este videoblog Rebelde Encausada. Bueno, este es un espacio en realidad al que considero muy especial y que me demoré en sacarle porque hay muchas situaciones que fueron ocurriendo a lo largo de este año que de hecho em, me desnortearon un poco. No sé si es que han escuchado de esa palabra, pero normalmente existe el dicho o el adagio de encontrar un norte cuando uno habla de buscar un punto de guía dentro de la vida, ¿no? Desnortear es justamente lo contrario, es cuando de repente todas las cosas se volvieron tan caóticas, tan complejas, que en algún punto el poder identificar una ruta o un camino se volvió, si en otros momentos podría ser sencillo, en este último tiempo se ha convertido en una tarea casi que titánica, en el sentido de que es un reorganizarse, un recrearse, un reconstruirse. Frente a eso hay algo bien interesante. El otro día estuve leyendo este libro, se llama La experiencia tántrica de Osho. Bueno, en este libro había una parte en donde mencionaba acerca de esto, ¿no? De la creatividad, de cómo crear algo. Y es que si es que tú lo haces desde los pedazos, entonces significa que en realidad estás reconstruyendo algo. Para crear tienes que llegar a un punto de vacío, a un punto casi que de inexistencia, en el que tú mismo dejas de ser lo que fuiste hasta ese momento, dejas de representar lo que representaste hasta ese momento. Porque hay una diferencia muy importante, muy significativa entre lo que es el representar un rol en la vida y el ser. El ser es un estado de total y absoluta plenitud, porque no es algo que se refiere a una en donde entra la temporalidad. Es decir, perdón, es decir, no va a ser una situación que es transitoria, que puede llegar y luego retirarse, sino que es, tampoco es un estado, porque incluso ese estado puede verse modificado. Estamos hablando de algo que está fuera y a la vez en todo esto, o sea, fuera y dentro de todo esto. Es un estado en donde ya no existe esa dualidad, un estado de unificación. La dualidad es un concepto del que escucho muchas veces hablar o mencionarse, ¿no? Y a veces con un cierto grado de ligereza, porque eh, dentro de la dualidad, bueno, podemos reconocer posturas opuestas, podemos... Pero la dualidad no solamente hace referencia a eso, ¿no? A esas posturas antagónicas, al opuesto que se complementa en ocasiones, en otras, en cambio, algo que se repele. Pero no tiene solamente que ver con eso la dualidad, tiene que ver con un fraccionamiento a nivel de la mente y de cómo nosotros percibimos, comprendemos o entendemos el mundo, la vida, en fin. Por eso es que me encanta el Tantra en realidad, porque hay una parte en donde lo explica con mucha claridad y básicamente lo que me decía era, imagina tu mente como un espejo de agua y los pensamientos que llegan, las emociones que en ocasiones se pasean a tu alrededor, como esas brisas que son capaces de crear y generar ondas en ese espejo de agua. Cuando ese espejo de agua está con ondas, está con movimiento, entonces la luna, que en una noche donde el espejo de agua esté completamente eh, inmutable, se pueda reflejar completa y te dé una imagen completa de lo que es la realidad, de lo que es la verdad. Cuando hay estas pequeñas ondas,
Entonces hay ese fraccionamiento y tú ves simplemente trozos de la luna, pedacitos de la luna. Ves una luna fragmentada, es decir, ves una realidad, ves una verdad que está... Ves fractales de la verdad, ves fractales, pedazos nada más de la realidad y la verdad. En ese sentido entiendo a la dualidad, ¿no? Como esas fracciones, como esas ondas, como esos pedacitos de que simplemente te hablan de una parte de lo que es. Claro, es complejo irte más allá de la dualidad, entrar en este punto de una conciencia de unidad, porque de por sí la palabra ya representa una dualidad, o sea, desde el lenguaje, o sea, el lenguaje como está construido, ¿no? Las palabras son conceptos y los conceptos y son conceptos que te traen paquetitos de información. Entonces nosotros vamos entendiendo nuestra realidad. Bueno, cuando somos chiquititos, no tanto. Cuando somos más pequeños, cuando somos bebés, el lenguaje es totalmente íntegro y absoluto, y es el lenguaje del amor. Es por eso incluso que pasa algo muy gracioso. Bueno, me pasó cuando ya siendo mamá, y es que yo no entendía cómo antes algunas mamás oían a los niños balbucear y balbucear, ¿no? O sea, no decían ninguna palabra, sino que solo balbuceaban. Pero la mamá sabía exactamente lo que estaba diciendo el niño. Y, no decían, no pronunciaban, y tú les decías, pero ¿cómo le entiendes? Y ella te dice, o sea, tú como madre, lo que entendí después, justamente cuando ya soy madre, es que es un lenguaje sin palabras, pero es un lenguaje que te habla con toda y absoluta claridad, incluso mucho más allá de las palabras, porque en ocasiones las palabras pueden resultar confusas. De ahí que muchas veces existan discursos, existan estas manipulaciones, este confundir a través de la palabra y, por ejemplo, hacerle sentir a alguien que tú realmente te estás preocupando por él, cuando lo que le estás diciendo es lo último que voy a hacer es preocuparme por ti. Simplemente te necesito como carne de cañón, que es básicamente algo que se mueve mucho dentro de los actuales discursos de politiquería, porque eso no es política. La política es algo mucho más, o sea, como concepto, digo, no como la práctica que vivimos hoy en día. Dentro del concepto, la política es algo muy bonito, porque hace referencia a un principio de vida absolutamente, que considero absolutamente divino y que vendría siendo el servicio. El servicio es una virtud, es una cualidad preciosa dentro de la vida, lindísima. Pero dentro de la política ha llegado a prostituirse, a alterarse tanto, a manipularse tanto el mismo concepto que gente que lo último que tiene es intenciones políticas, llegan a ser los líderes politiqueros más grandes del mundo. Y lo triste es que ojalá esto solo nos pasara aquí a nivel de país, ¿no? No me estoy refiriendo por si acaso a ningún partido en especial, estoy refiriéndome a una conducta que nosotros podemos observar dentro del gremio de la política, tanto a nivel nacional como internacional, tristemente. Se olvidaron del servicio, se olvidaron de por qué están haciendo las cosas. Y ese es también otro tema muy interesante que vamos a anotar aquí para poder tratar en un siguiente blog, que se refiere a el propósito en la vida, la importancia de tener un propósito, un por qué estoy haciendo algo, por qué estoy caminando, propósito, por qué estoy caminando en esta dirección. Por ejemplo, por qué esta mañana decidí
finalmente atreverme a prender la cámara y hacer este videoblog. Pues porque realmente siento que tengo cosas valiosas e importantes que puedo compartir y que sí te pueden servir en algunas situaciones de vida que muchas veces atravesamos. Yo hice referencia a cuatro conceptos en particular. Bueno, en realidad son tres. El cuarto es más como que una metodología para llevar, digamos, a ver, por hacerte una analogía justamente, una imagen visual. Imagina que estás subiendo unas escaleras, ¿ya? Entonces, bueno, ni siquiera subiendo. Imagínate que te encuentras unas escaleras que son como una especie de... que son como una especie de montaña rusa. Eso. ¿Ya? Entonces, estas escaleras tienen forma de montaña rusa. Tienen subidas, picos, abismos, cumbres, abismos más profundos todavía, en fin. Pero hay algunas paradas dentro de este camino, dentro de esta ruta. Las paradas que he podido identificar como esenciales en la vida son justamente la rebeldía, el amor, la conciencia. Los escalones, digamos, entre cada uno de estas estaciones, esos serían los procesos creativos. Es decir, cómo vas llegando a cada uno de estos puntos, cómo te vas acercando o cómo vas por lo menos acercándote aproximándote a estas diferentes paradas en la vida. Y sí, o sea, y mi propósito justamente con este blog es poder contarte acerca de eso, poder decirte desde lo que ha sido mi experiencia de vida en los diferentes ámbitos, en todos los espacios en los que me he movido, en los que me sigo moviendo, en las direcciones, en las rutas que he caminado, lo que he visto que sirve de una forma práctica, lo que he visto que puede servir tal vez como una bonita teoría, pero más allá de eso no. Entonces, por eso hice este blog, por eso lo estoy haciendo, porque en este punto considero que todas esas experiencias, no te puedo decir que ya absolutamente todo está solucionado, arreglado, perfecto, porque si es que alcanzamos la perfección, entonces dejamos de crecer, ya no hay necesidad de nada más, llegamos a un estado, digamos, de un cierto estancamiento. ¿Y cuál es el sentido de la vida? O sea, si es que ya llegas a un punto y dices, ok, aquí todo está perfecto, todo está magnífico, ya tengo solucionado y arreglado todo, siempre va a haber una partecita en tu interior que te salte y te diga, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué más? ¿Qué más? Y, y esa partecita inquieta justamente es la que te lleva a emprender viajes, a vivir experiencias, a traer situaciones a tu vida que en ocasiones incluso tú mismo no entiendes por qué lo hiciste de esa manera y dices, bueno, pero si estaba muy tranquilo y antes estaba quieto, ¿por qué tuve que jalar esta situación a mi vida? Y es porque de alguna forma cierta situación, bueno, todas las situaciones que llegan con un comodín. Y ese comodín es justamente poder entregarte algo que te permita crecer, que te permita una versión de ti mismo que hasta este momento quizás desconocías, pero que puede, no sé, puede permitirte ese crecimiento, esa plenitud más allá de lo que tú mismo ya habías considerado como éxito. Es decir, es la que te alienta a dar ese siguiente paso y seguir haciéndolo y caminar un poquito más allá. Así que sí, o sea,
todo esto que estoy compartiendo contigo a través de este videoblog viene justamente de esa, tal vez de esa chispita curiosa que siempre he tenido en la vida y, y de poder conversar, compartir y también enterarme de algunas cosas, porque en realidad lo lindo en la vida es que cuando mantienes una actitud de recepción frente a lo que llega, de apertura, sin juzgar, simplemente observando y permitiéndote conocer, el enriquecimiento es parte implícita de todo ese estado, digamos, en el que tú te presentas ante la vida o con el que tú decides conectar con la vida. O sea, le dices, ok, estoy abierto a aprender y voy a observar. Si es que empiezo a juzgar, ya estoy generando ahí una pequeña barrera que seguramente me va a entregar más información sobre mi postura frente a eso que realmente frente a lo que estoy viendo o lo que está frente a mí. Pero nuevamente eso es Honduras, eso es un poquito más profundo. Vamos a ir caminando en esa dirección poco a poco. Pero por ahora, bienvenido al segundo episodio de Rebelde Encausada. Y, y bueno, pues ya continuaremos con estas reflexiones, estos espacios de charla, de conversación y de crecimiento. Bienvenido y gracias por seguirme. Ayúdame compartiendo este canal para que vaya creciendo, para que pueda haber justamente más enriquecimiento, porque haya más interacción y también pueda haber más información acerca de otras experiencias de vida que estoy segura tienen cosas maravillosas e increíbles que aportar. Bienvenido a Rebelde Encausada.